determinadas sobre el pueblo de Israel. Versículo 25, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea, 7 semanas que son los 49 años que duró la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y después 62 semanas más. Y si las sumamos, suman 62. Después de que fue edificada la ciudad de Jerusalén, suman 69 semanas. Y después de las 62 semanas, dice el versículo 26, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, que en la semana 69 se cumple el tiempo en el que Jesucristo vino y dio su vida para que pueda a través del mundo de ese sacrificio alcanzar la salvación que está dedicada desde el tiempo en que Jesucristo murió y resucitó para los gentiles, para la iglesia. Y versículo 27 dice, y en otra semana, primeramente comienza confirmando un pacto, y eso es precisamente lo que estamos tratando de comprender en esta noche, que Dios, vemos, le dio esta revelación a Daniel, y le muestra que en la semana 70 que comienza precisamente con la confirmación de un pacto entre muchos, pero dice que a la mitad de la semana, después de que se hace este tratado, este pacto entre los palestinos y los judíos, a la mitad de la semana sucede algo que cambia el rumbo de los planes del pueblo de Israel. Vamos a verlo poco a poquito. Ahora bien, es muy importante al hablar de la tribulación o de la gran tribulación, yo sé a lo que muchos hacen referencia, muchos creen, muchos enseñan que la semana 70, será un tiempo lleno de gran tribulación, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos muestra. Si ustedes no tienen que creerme a mí, dejen que la Biblia les enseñe, que sea la Biblia la que les abra el entendimiento, la que les abra los ojos espirituales, la que les dé la revelación para entender esto. ¿Será acaso todo el periodo de sufrimiento de la semana 70 para los no creyentes? Vamos a ver, son preguntas que poco a poquito ustedes y yo vamos a irlas respondiendo con la Biblia, porque sin la Biblia pues entonces no tendría sentido lo que nosotros enseñamos. ¿Acaso habla la Biblia que todos los 7 años serán de gran tribulación? Sin embargo, vemos en la Biblia que cuando se abra el templo en Jerusalén, ¿será que comienza allí desde ese momento el sufrimiento y la persecución? Quiero decirles que no es así. Y vamos a dejar que la Biblia sea la que nos lo enseñe. La semana que entra yo les voy a traer una enseñanza acerca de 3 formas en que se enseña la semana 70 de Daniel, y ustedes van a sacar la conclusión, y ustedes van a través del conocimiento y de la revelación de la Biblia a comprender esto. ¿Por qué digo que no son las 7 semanas de sufrimiento para los no creyentes? Porque hasta este momento, o sea, cuando inicia este tratado, existe solamente un tratado, existe solamente un acuerdo, unos documentos, me imagino,
que se van a llenar y que todo el mundo va a poder ver y poder darse cuenta de que están haciendo un pacto, un tratado entre los palestinos y los judíos. Pero, ¿cuándo será realmente el tiempo en el que el anticristo se manifieste? Si vamos, por ejemplo, a la Biblia, en el capítulo 7, versículo 8 de Daniel, vamos a encontrar un poquito más de luz para poder tener este conocimiento. En el versículo 7, capítulo 7, versículo 8 dice Daniel: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. O sea, que básicamente aquí Daniel está describiendo el ascenso del anticristo. En otras palabras, está hablando de alguien que está resurgiendo. Este es el cuerno pequeño que surge. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, aquí es donde nos da a nosotros una luz, una información más clara y más específica de lo que está hablando Daniel. Escuchen ustedes, Apocalipsis 13:5. Y le fue dada boca que hablaba grandezas. Escuchen ustedes que son las mismas palabras que utiliza Daniel. Le fue dada boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dado poder, o le fue dado autoridad para obrar 7 años. ¿Sí o no? ¿O no están leyendo? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Fíjense bien. Aquí, por eso es que estoy yo de acuerdo en que cuando nosotros comencemos a escudriñar más profundamente, nos damos cuenta que tiene solamente el poder y la autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? Por eso les decía, ¿será que desde el principio es un tiempo de persecución cuando se hace el tratado? No. Al principio, en los primeros 3 años y medio, solamente se habla de un tratado, de un pacto, de un acuerdo que se hace. Y yo me imagino, y vamos a descubrirlo conforme vayamos desarrollando la enseñanza, que durante estos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, el anticristo está tratando de conquistar a los judíos. Durante ese lapso de tiempo está tratando de persuadirlos para que cuando Él se manifieste, los judíos también lo adoren. Por eso es que va a ser una etapa difícil, porque van a estar los sacrificios ofreciéndose en el templo, va a estar todo llevándose a cabo, pero con la presión de que el anticristo, que la atención sea llamada de los judíos hacia él. ¿Por qué tiene tanto interés en llamar la atención de los judíos? Para tratar de humillar y de echar a perder y de tratar de alguna manera minimizar lo que Jesucristo vino a hacer cuando vino a salvar a su pueblo, de acuerdo al capítulo 1 de Juan. ¿A qué vino Jesús? Vino a lo suyo, vino a su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Y como no lo recibieron, el anticristo quiere ponerse en el lugar de Jesús y que lo reciban a él. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que efectivamente en los primeros 3 años y medio, el anticristo todavía, aunque exista un tratado, aunque exista en ese momento un acuerdo entre ellos, todavía no se manifiesta. Y de acuerdo a lo que nos da la luz de Apocalipsis 13:5, esta información es clara y específica.
que tiene la autoridad para actuar solamente por 3 años y medio. O como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, cuando Jesús habló de Mateo 24, 16. Por ejemplo, si ustedes hacen la combinación de Mateo 24, 16 y Apocalipsis 11, 2, se van a dar ustedes cuenta que está hablando exactamente de lo mismo. Porque dice Apocalipsis 11, 2, y dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollará la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses, 3 años y medio. Cuando esto suceda, Jesús les dijo a sus apóstoles que tendrían que desde ese momento huir, porque comenzaba exactamente la manifestación del anticristo a la mitad de la semana. O sea que cuando nosotros examinamos bien la palabra de Dios, nos damos cuenta que el inicio de la semana 70, el periodo que ha sido por muchos llamado el periodo de la gran tribulación, entendemos que para aquellas personas que son leales al anticristo, aquellas personas que siguen al anticristo, que fueron marcados por él, por supuesto que no seremos nosotros, porque nosotros nunca vamos a ser siervos del anticristo, sino que nosotros antes al contrario nos oponemos a él. Entonces no tiene sentido que aquellos que están con él, los que no creyeron en Jesús, los que fueron marcados por él, ¿por qué tendrían ellos que sufrir? Vemos en la Biblia que inicialmente, de acuerdo a la revelación de Dios, el anticristo en la primera etapa gobernará con muchas libertades durante la primera mitad de la semana. ¿Por qué? Porque hasta aquí todavía no se manifiesta como el anticristo. ¿Por qué razón digo esto? Porque hasta este tiempo solamente hizo un tratado, hasta que sucede lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, donde dice que será hollada la ciudad de Jerusalén y el templo por los gentiles por 42 meses, de acuerdo a lo que dice también Apocalipsis 12:6, que cuando comienza ese momento, Israel huye al desierto. En otras palabras, el día que llegue ese momento, Jesús les dijo a sus discípulos: cuando vean la abominación desoladora o la abominación espantosa, huyan. ¿Y qué es lo que hace Israel cuando vemos en Apocalipsis 12:6 que huye al desierto? Y escuchen ustedes, ¿por cuánto tiempo? 1260 días, que son 3 años y medio. Por eso es que conforme vayamos nosotros viendo en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de esto. En otras palabras, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 11:2, Mateo 24:16, es la combinación perfecta cuando Jesús les dijo a sus discípulos que huyeran. ¿Por qué razón? Porque en este momento comienza la abominación desoladora. Pero en los primeros 3 años y medio, de acuerdo a la Biblia, gobernará equitativa y libremente en la primera mitad de la semana de esos últimos 7 años. Y será a la mitad de ese periodo de tiempo cuando rompe el pacto entre los judíos y los palestinos y cometerá lo conocido en la Biblia, lo que es conocido como en la Biblia la abominación desoladora. Y esto está bien claro en la profecía de Daniel. O sea, cuando nosotros vemos la Biblia tan claramente con estas profecías, nos damos cuenta que no existe debate alguno para decir que no es a la mitad de la semana cuando Él rompe el pacto, cuando se voltea en contra de lo que Él había prometido y comienza inmediatamente
a darse a conocer como el anticristo. ¿Por qué decimos que comienza a manifestarse y hacerse creer Dios y se hace como el anticristo? Porque en el punto medio aquí sucederá exactamente esto, y es aquí cuando el anticristo se manifiesta. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, para poder tener más firmeza en esta aserción que la Biblia nos enseña. Dice Daniel 11, versículo 31, y serán puestos brazos de su parte, escuchen ustedes, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán que la abominación espantosa o desoladora. Versículo 36, perdón. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está esta determinación. Y en el capítulo 12, versículo 11 de este mismo libro de Daniel, encontramos que desde el tiempo en que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y mi pregunta es, ¿por qué se añadieron 30 días? ¿No se lo han preguntado ustedes? A los 1260 días, ¿qué va a suceder en esos 30 días? ¿Qué irá a pasar? ¿Y qué es lo que sucederá en 30 días? Vamos a dejarlo ahí por lo pronto y después lo vamos a tratar de comprender. Es la única parte donde notamos que a los 1260 días se le añaden ¿cuántos? 30 días más. ¿Qué sucederá en ese tiempo? Es increíble, pero imagínense ustedes qué es lo que pueda suceder. ¿Será que en algunos de esos días es cuando Cristo viene por su iglesia, o qué sucederá? No lo sabemos, pero algún día lo vamos a saber, porque lo vamos a estudiar, y lo vamos a estudiar ustedes juntamente conmigo. Entonces será quitado el continuo sacrificio, de acuerdo a Daniel 12:11, hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Y en Mateo 24:15 Jesús dijo que cuando miraran esa asolación, esa abominación, a los apóstoles les dijo que tendrían inmediatamente que salir huyendo, que es precisamente a la mitad de la semana, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Daniel. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo tampoco mencionó de que esto sucedería a la mitad de la semana, pero ya sabemos por lo que acabamos de leer en la Biblia que lo que Pablo está diciendo en segunda de Tesalonicenses 2 tiene que ver también con lo que sucede a la mitad de la semana del libro de Daniel. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, nuestro recogimiento con Él, que no se muevan fácilmente de vuestro entendimiento, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como que el día del Señor está cerca. Escuchen ustedes que Él está hablando. Yo me imagino que lo que Él está diciéndolo, me imagino cuando ya comienza ese tratado y comienzan los sacrificios y comienza a funcionar
toda esa maquinaria para los sacrificios. Es muy probable que esté diciendo, no se muevan tan fácilmente de lo que han creído, a pesar de lo que puede estar sucediendo en Jerusalén, en el templo donde están ofreciéndose los presentes, los sacrificios. No se muevan tan fácilmente. Tengan convicciones y tengan visión para entender que nuestro encuentro, nuestro recogimiento a Él está muy cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, o sea, nuestro recogimiento a Él no va a ser antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, llamándose y oponiéndose contra todo lo que se llama Dios, y que se adore tanto que va hasta donde está el templo de Dios y hace la abominación espantosa en el templo, ofreciendo puercos en el altar santo, en el lugar santo, en el lugar que Dios eligió para que fuera puesto su nombre ahí. Todo lo que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo de acuerdo a la luz de la Biblia y de la revelación de la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién es el que se ensoberbece? ¿Quién es el que se levanta? ¿Quién es el que demanda que solamente a Él se le adore? Al anticristo. No tenemos ninguna duda de esto. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos esto que él nos dice, nos da una luz clara y específica de lo que es ese acontecimiento, y que para nosotros es muy importante que tengamos nuestros ojos puestos en el reloj profético que tiene que ver con el pueblo de Israel, porque el día que se haga ese tratado entre palestinos y judíos, inmediatamente el reloj profético de la semana 70 comienza nuevamente a funcionar. Por eso, de acuerdo a la Biblia, nosotros encontramos una luz muy grande y muy profunda para darnos cuenta en qué tiempo vendrá Jesús. Pero una cosa sí les digo, nadie sabe el día ni la hora. Simplemente tenemos pistas, tenemos revelación, tenemos conocimiento del tiempo y de los acontecimientos, pero no sabemos qué día ni en qué momento, porque nadie lo sabe, nadie puede saberlo. Pero ustedes, conforme vayan conmigo desarrollando esta enseñanza, van a tener una luz más profunda. Y si el día que comiencen los sacrificios estamos aquí, ¿qué van a decir? Ay, 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 no más 3 años y medio más, cuando se haga ese tratado, que muchas veces ha tratado, muchos presidentes han tratado de firmarlo, muchos presidentes han querido firmarlo, desde Bush, Barack Obama y Reagan. Todos esos presidentes han querido que se firme ese tratado, pero hasta el día de hoy no se ha podido. Cuando dice que viene a confirmar un pacto, significa un pacto que ya está avanzado o que ha tratado de llevarse a cabo muchas veces. No es que Él venga a hacerlo absolutamente todo, sino más bien viene a confirmar un pacto que se ha tratado de llevar a cabo muchas ocasiones. Eso es lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios. Porque ya está obrando, dice el versículo 7, el misterio de iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio lo que impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. ¿Quién es? Estamos hablando precisamente de el anticristo, de su manifestación. Entonces, en suma, vemos aquí que la abominación desoladora se trata de que cuando el anticristo entra al lugar santísimo, detiene los sacrificios, se proclama a sí mismo como Dios, se exalta a sí mismo, se magnifica a sí mismo sobre todo lo que es santo y sobre todo lo que es Dios, proclamándose que Él es el Dios de los israelitas. Él es el Mesías
de los israelitas, y desde ese momento el falso profeta, de acuerdo a Apocalipsis 13, demandará que solamente a él se le adore. Y poco después inicia la angustia de Jacob, la persecución contra los judíos, o lo que es llamado en la Biblia la etapa de la gran tribulación, que va a ser acortada, va a ser por pocos días, porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Jesús dijo, que si esos días no fueran acortados, nadie pudiera ser salvo durante ese tiempo. Después de la abominación desoladora, que las cosas vemos se tornarán muy difíciles. Pero acuérdense que nosotros como iglesia ya no estaremos aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando comienza esa persecución, cuando llega ese momento, cuando Jesús dijo que llegara ese momento y les dice a los judíos que huyan, llegan las cosas difíciles, llega la persecución, pero de acuerdo a la Biblia, en un tiempo que es desconocido, habrá exactamente el tiempo en que vendrá Cristo por su iglesia. Porque de acuerdo a la Biblia, ¿de qué es de lo que nos libra Dios? De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que nosotros aprendimos y que lo escuchamos por siglos o por mucho tiempo. ¿De qué es realmente de lo que libra Cristo a la iglesia? Y tenemos nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos bases bíblicas fundamentales y mucha base bíblica fundamental para decir que de lo que Cristo libra a la iglesia es de la ira que ha de venir. Y eso lo vamos a ir desarrollando poco a poquito. Entonces habrá un tiempo, de acuerdo a la Biblia, de gran tribulación para Israel. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque los judíos para este tiempo habrán rechazado al anticristo. Muchos a lo mejor se han preguntado por mucho tiempo, muchos estudiosos de la Biblia, ¿por qué razón es que el anticristo se voltea en contra de los judíos? Porque para los judíos, un hombre como el anticristo, de acuerdo a lo que el pueblo de Israel es como conocido a través de la Biblia, jamás aceptarían a un hombre para adorarle y para que puedan rendirle adoración. Antes, al contrario, de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la Biblia, los judíos aparentemente estarán esperando a su Mesías, por eso inician nuevamente los sacrificios. Pero al ver que el mismo hombre que hace un tratado con ellos y que a través de 3 años y medio está buscando la forma de llamar su atención, la forma de querer impresionarlos, de querer ganárselos, de querer controlarlos, de querer hacerlos que volteen su vista hacia él, vemos entonces que los judíos para este tiempo rechazan rotundamente al anticristo. Y por ese rechazo en contra del anticristo sufrirán, escuchen ustedes, también las gentes que le son leales al anticristo. Ahora vemos que al inicio, durante esos 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, el anticristo estará al control, gobernándose, fortaleciéndose en el poder, buscando la forma de tomar el control del mundo. Pero cuando llega el momento, cuando llega el tiempo en que sufrirán en esta etapa, no solamente los judíos, sino también sus seguidores de tribulación,
Pero de acuerdo a la Biblia, yo creo que en la primera etapa es todo lo contrario. Porque de acuerdo a la Biblia dice que con paz va a destruir a muchos. Se van a confiar y van a llegar a decir, como dice Apocalipsis 13, versículos, creo que es el versículo 6 o el 4, donde dice: ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? No ha habido un hombre, ni siquiera Napoleón, ni Hitler, ni nadie que pudiera llamar la atención de todo el mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, en estos primeros 3 años y medio va a ser un tiempo en que gobernará equitativamente, donde va a buscar la forma de llamar la atención de los judíos. No creo que sus seguidores estén sufriendo, no creo que sea así, pero al tiempo en que llegue el tiempo de la abominación desoladora, entonces es cuando demanda que todos sus seguidores, que todos aquellos que fueron marcados por él, le rindan adoración. Y escúchenme bien, va a ser una demanda que todos, absolutamente todos, le adoren. De acuerdo a la Biblia. Cuando se habla de gran tribulación, para muchos en su definición dicen que el rapto de la iglesia sucederá antes de la semana 70. Pero yo quiero decirles que no hay un soporte bíblico firme que pueda apoyar tal aserción. Ahora, lo más cercano que nosotros tenemos en la Biblia, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, es que no existe ese soporte bíblico para decir y apoyar que todos los 7 años serán de gran tribulación, porque eso es solamente obra de teólogos y de doctrinas de hombres. Porque no vemos en ninguna parte que la Biblia soporte algo para decir que el rapto sucederá antes, ni tampoco dice que va a suceder a la mitad, ni tampoco dice que va a suceder al final de la gran tribulación. Pero lo único, escuchen ustedes, que sí podemos decir, y con el respaldo de la Biblia 100%, que nos enseña de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Encontramos aquí sí un respaldo completamente y 100% bíblico que la Biblia nos enseña cuando comienza a decir: pero acerca de los tiempos, nuevamente el apóstol Pablo utiliza la palabra tiempos, y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo les escriba. En otras palabras, los acontecimientos, las cosas que estén sucediendo, ustedes las van a poder definir, van a poder captarlas perfectamente, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Que cuando digan, escuchen ustedes, paz y seguridad, entonces viene la destrucción de repente. O sea que en un día cambia absolutamente todo. El día que cambia todo es a la mitad de la semana del libro de Daniel. Vendrá de repente como los dolores a la mujer preñada y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día estemos sobrios, vestidos de cota de fe,
de caridad y de esperanza, que es el yelmo de nuestra salud, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud, alcanzar salvación, alcanzar la salvación, la salud, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De lo que sí estamos seguros es que Él nos libra de la ira que ha de venir. Por eso es que no nos ha puesto Dios para el día de la ira, sino para alcanzar la salvación, para alcanzar la salud. Ahora, encontramos entonces que de lo que Dios nos libra, de acuerdo al apóstol Pablo, es de la ira de Dios que está por derramarse en todo el mundo. Y en Primera de Tesalonicenses, aquí donde estamos, capítulo 1, versículo 10, leemos en el nombre de Jesucristo: y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Escuchen ustedes, el cual nos libró de la ira que ha de venir. El cual nos libró, o sea, nosotros ya fuimos librados, ya fuimos evacuados, ya la ira de Dios no está sobre nosotros, porque la ira de Dios no es para la iglesia. Y durante la primera mitad de la semana de Daniel, la ira de Dios todavía no está en funcionamiento. Todo lo que es la primera mitad de semana de Daniel, encontramos que lo que nosotros vamos a sufrir es una tribulación tremenda, porque tenemos que oponernos al sistema que se está levantando en todo el mundo, para que llegue el día en que se forme una sola religión global, mundial, donde todos van a ser obligados a pertenecer y adorar a un solo Dios, que supuestamente es Dios, llamado el Anticristo. Pero Él, cuando se manifieste, es imposible que tenga autoridad sobre la iglesia y sobre los judíos, porque los judíos nunca lo aceptarán. Nosotros como iglesia, si llega el tiempo en que comencemos a ver todo eso, nos vamos a oponer a Él, y entonces creo que va a ser la persecución o la tribulación más grande que nosotros vamos a poder sufrir, porque todo se está apuntalando para un gobierno mundial, la opresión de meternos a un carril donde tenemos nosotros que adaptarnos a un supuesto sistema mundial, se va a convertir en una lucha tremenda para nosotros. Pero llega el momento en que, antes de que la ira de Dios azote sobre esta tierra, entonces es cuando Cristo viene por su iglesia y nos libra de la ira de Dios, como lo hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como lo hizo en los días de Noé. Noé, dice la Biblia, que angustiaba todos los días su alma de ver el sistema de vida tan corrupto que se estaba viviendo en ese tiempo. Imagínense ustedes si nosotros no vamos a estar sufriendo de alguna manera, viendo un sistema corrupto de inmoralidad en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, en contra de lo que Dios dice. Pero llega el momento en que Cristo nos saca de este mundo, y ¿qué es lo que queda atrás? Ira de Dios. Queda la ira de Dios detrás de nosotros. Queda todo destruido detrás de nosotros. Así como cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando sacó a su pueblo? Quedó todo absolutamente en ruinas. Porque eso es lo que va a suceder. Viene el tiempo de la ruina, viene el tiempo de la destrucción de todo. La ira de Dios se va a comenzar a azotar, y entonces es cuando se prepara el tiempo para la segunda venida de Jesucristo, en el día de la gran batalla, el día de la guerra del Armagedón, que vendremos
escuchen ustedes, con Él, pero Él es el que pelea esa batalla y los destruye con el resplandor de su venida. Y establece su reino en el monte de Sión y reinaremos con Jesucristo por 1000 años. Ay, no más. Sobre esta tierra, aquí. Ya lo hemos estudiado en Apocalipsis. Yo sé que ustedes ya todo lo captan perfectamente, ¿verdad? Vemos pues en la Biblia la inminencia de la liberación divina. ¿En qué tiempo va a suceder? No lo sabemos. Pero sí sabemos que nos libra de la ira que ha de venir. De acuerdo a lo que Pablo dice, aparentemente era algo que podía ocurrir en su tiempo. Cuando Pablo lo escribe, nos libra, por eso es que nos libra de la ira venidera. Esta expresión alude a la evacuación de un peligro actual, de un peligro inminente. Por eso es que cuando comienza la persecución, de acuerdo a Apocalipsis 13, aparentemente vence a algunos de los santos. Dice que los vencía. Así como el diablo pensó que vencía a Jesús cuando logró que Él muriera en la cruz del Calvario. Pero para los hijos de Dios, ser vencidos significa la victoria más grande, que es partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Para él, para Satanás, es victoria, como lo hizo en los Coliseos, como lo hizo en la Inquisición, como lo hizo en la persecución de la iglesia. Él pensaba que estaba dominando, que estaba matando a los cristianos, que estaba acabando con la iglesia, pero no, lo único que estaba haciendo es mandar muchos cristianos al reino de los cielos. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. En Romanos capítulo 5, versículo 9, encontramos nuevamente este respaldo de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a creerle a la Biblia. Y no a lo mejor algo que por mucho tiempo nosotros hemos escuchado. Luego mucho más ahora, dice el apóstol Pablo, justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. De la ira de Dios, de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Y en Romanos 1, 18 y 19 dice que la ira de Dios se va a manifestar contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ya lo entendemos? La ira de Dios sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Los hombres que detienen la verdad cuando la oyen. Yo lo he dicho y lo repito, ponen una pared de contención. No permiten que la verdad, la palabra de Dios entre a sus vidas. Por eso perecerán, de acuerdo a la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios envía un espíritu de error para que crean a la mentira y para que sean, oigan ustedes, condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad en sus vidas. Consintieron la iniquidad. Y la palabra de Dios es irrefutable, pero los hombres siempre optan por resistir, por oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Por eso encontramos exactamente el pago por haber retenido la verdad, por no haberla dejado entrar a sus vidas, por no permitir que el Espíritu Santo tome el control de las vidas, de los corazones, de las mentes, para poder servir a Dios. Y por eso es que la Biblia dice que Dios manda un espíritu de error para que crean a la mentira, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces la ira de Dios está sobre cada uno de aquellos que han
hecho caso omiso a la verdad que han escuchado. Encontramos entonces que esto sucede al aferrarse a su pecado. Vean ustedes lo que dice el Salmo 14, versículo 1, acerca del ateísmo. Dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Escuchen, pero no para ahí la cosa. Cuando alguien dice, no hay Dios, yo no es cierto, yo no creo en Dios, ¿qué es lo que viene después? La corrupción moral, espiritual. ¿Por qué les conviene que no haya Dios? Para buscar la forma de corromperse sin que nada les estorbe. ¿Qué es lo que viene? Corrompiéronse, hacen obras abominables y luego dicen, no hay quien haga el bien, todos somos malos, todos somos pecadores. No todos. Todos somos pecadores, pero hay un grupo de pecadores perdonados. Hay un grupo de pecadores arrepentidos. Hay un grupo de pecadores lavados con la sangre de Jesucristo. Hay un grupo de gente que se entregó a Dios y que dejó el pecado, y aunque peca todavía, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Somos diferentes a los del mundo. El del mundo no ha recibido el perdón de pecados como lo hemos recibido nosotros. Nosotros tenemos a quién recurrir cuando le fallamos a Dios. Sabemos a dónde ir, entendemos a dónde ir para ir y pedir perdón por nuestros pecados. Pero el irredento no conoce eso. Solamente aquellos que se han entregado a Jesucristo y que fueron perdonados todos sus pecados. O sea que la obra de Jesucristo es la obra más maravillosa que puede existir en todo el universo. Y le pertenece a la iglesia, a los hijos de Dios, a los hijos que fueron lavados con la sangre preciosa del Cordero, Jesús el Cristo, a quien adoramos, glorificamos y exaltamos en esta tarde preciosa. Déselo con todo su corazón. Bendito el nombre de Jesús, porque nos libra de la ira que ha de venir. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. En otras palabras, no hay excusa para aferrarse al pecado. Acerca del ateísmo decíamos, Salmo 14:1, el necio dijo en su corazón, no hay Dios, pero luego viene la corrupción, las obras abominables. Son ateos porque es la única forma de aferrarse al pecado. Y en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, Jesús dijo que esta era la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, escuchen ustedes, aborrece la luz, no le conviene que haya Dios, y no quiere venir a la luz para que todo lo que él hace, las cochinadas que él hace, la inmoralidad que hace, para que todo el sistema de vida que está viviendo no sea redarguido, porque la obra, o pudiéramos decir que la verdad de Dios es la luz que alumbra, y no soportan la luz de Dios porque sus obras, su sistema de vida es redarguido, y muchos les arde ser redarguido. Hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Por eso el que obra verdad, dice Jesús, viene a la luz. Entonces encontramos que Dios nos libra de la ira que ha de venir, de la ira eterna, que es expresada a través del infierno. En otras palabras, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Todos aquellos que se han entregado a Jesús, no hay condenación. No estamos puestos
para la ira de Dios, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como fueron libradas del diluvio 8 personas de la ira de Dios, y como fueron las ciudades de Sodoma y Gomorra, así Dios libra de la ira escatológica que corresponde al último tiempo, a lo que en la Biblia es llamado el gran día del Señor. Pero nosotros ya no estamos aquí, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y continuamos la próxima semana. Dios les bendiga en esta tarde.